La rebelión de los ángeles. Capítulo 20. El jardinero prosigue su relato. La nueva superstición extendióse primero en Siria y en África. Arraigó en los puertos de mar, donde rebulle un populacho inmundo. Y al entrar en Italia, fue acogida por las cortesanas y los esclavos. Pronto hizo rápidos progresos entre la plebe de las ciudades, pero durante mucho tiempo no pudo invadir los campos. Como en la antigüedad, los labriegos consagraban a Diana, un pino, que regaban una vez al año, con la sangre de un jabato. Con el sacrificio de una cerda, impetraban el favor de los dioses lares. Ofrecían a Baco, bienhechor de los hombres, un cabritillo de blancura deslumbradora. Y aun cuando fueran muy pobres, nunca les faltaba un poco de vino y de harina, para los protectores del hogar, de la viña, y del campo. Les habíamos enseñado, que basta poner sobre el altar una mano pura, y que los dioses se complacen al recibir una ofrenda humilde. Tristes demencias, anunciaban el reino de Jehová, en 100 lugares. Los cristianos quemaban los libros, destruían templos, incendiaban ciudades, y estremecían hasta los desiertos, con sus estragos. Allí, millares de infelices, revolvían su furor, contra sí mismos, y desgarraban sus carnes, con puntas de hierro. De toda la tierra, se alzaban los lamentos de las víctimas voluntarias, hacia Dios, como un coro de alabanzas. Mi umbroso retiro no podía librarse mucho tiempo del furor de aquellos insensatos. En lo más alto de la colina que dominaba el bosque de olivos, animado por los sones de mi flauta, hallábase erigido desde los primeros años de la paz romana, un pequeño templo de mármol, redondo como las cabañas de los antepasados, y sin muros que lo cercaran. Sobre una meseta circular con 7 gradas, alzábanse 16 columnas, con las volutas de acanto, y sostenían una cúpula, de blancas tejas. Bajo la cúpula, se cobijaba una estatua del amor, con el arco tendido, obra de un artista de Atenas. Los labios de aquel niño sonreían plácidamente, como si los animase la vida, y todos sus miembros eran proporcionados y ligeros. Yo veneraba la imagen del más poderoso de los dioses, y los campesinos le llevaban como ofrenda una copa rodeada de verbena, rebosante de vino añejo. Cierto día en que yo, como de costumbre, meditaba preceptos y canciones, sentado a los pies del dios, un hombre desconocido, huraño, de barba hirsuta, se acercó al templo, saltó las 7 gradas de mármol, y con feroz alegría, vociferó: «Muere, corruptor de almas, y que tengan tu mismo fin, la belleza y los goces». Empuñó un hacha que llevaba colgada de su cintura, y la esgrimió sobre la cabeza del dios. Me agarré a su brazo, le di un zarandeo, lo derribé, y lo contuve sujeto por mi pezuña. «¡Demonio!», exclamó con arrogancia furiosa, «déjame destruir ese ídolo, y mátame luego». No atendí a su bárbara súplica, crujió su pecho bajo mi rodilla, al tiempo que mis manos le apretaban el cuello para estrangularlo. Mientras el hombre yacía con el rostro amoratado y la lengua colgante, a los pies del dios risueño, fui a purificar mis manos, en la fuente sagrada. Me alejé de la región dominada ya, por los cristianos. Atravesé la Galia, y conseguí llegar a las riberas del Saona, donde en otros tiempos, Dionisio plantó la viña. El dios de los cristianos aún era desconocido entre aquellos pueblos dichosos, que adoraban por su belleza, una haya ondosa cuyo venerado ramaje rozaba la tierra, y recibía en ofrenda, cintas de lana. También adoraban, una límpida fuente. Depositaban figuritas de barro en una gruta húmeda, y ofrecían quesitos o un cuenco de leche, a las ninfas de los bosques y de las montañas.
no tardó en llegar, enviado por el Dios nuevo, un apóstol de la tristeza. Era enjuto y denegrido, como un arenque. Pero aun cuando le habían extenuado el ayuno y las vigilias, predicaba con ardor inextinguible, no sé qué oscuros misterios. Amaba el sufrimiento, y lo creía saludable. Su cólera perseguía todo lo bello, todo lo carnal, todo lo alegre. Cayó el árbol sagrado, a los golpes de su hacha. La hermosura de las ninfas inspiraba el aborrecimiento, y lanzaba imprecaciones contra ellas, cuando, al atardecer, brillaban entre el follaje sus caderas redondas. También maldijo las armonías de mi flauta. El miserable suponía que hay fórmulas para ahuyentar a los demonios inmortales que habitan en los antros húmedos, en la espesura de los bosques y en las cumbres de las montañas. Pensaba inutilizarlos, con algunas gotas de agua sobre las cuales había pronunciado ciertas frases y hecho no sé qué signos. Para vengarse, las ninfas se le aparecían de noche, y le comunicaban un deseo abrasador, que el insensato juzgaba criminal, y huían luego, desgranando por los campos su risa sonora, mientras su víctima se retorcía, como si ardiera su carne sobre su lecho de hojarascas. De este modo, las ninfas divinas se burlaban de los exorcistas, y ridiculizaban la sórdida castidad de sus enemigos. El apóstol no pudo realizar por completo el estrago que se proponía entre aquellos espíritus elementales, dóciles a la naturaleza. La inteligencia de la mayor parte de los hombres tiene tan pocos alcances que apenas deduce consecuencias de los principios que se le inculcan. El bosquecillo donde me albergué pertenecía a un galo de familia senatorial que conservaba el resto de las elegancias latinas. Amaba a su joven liberta, y compartía con ella su tálamo de púrpura, bordado de narcisos. Los esclavos le cultivaban la viña y el jardín. Era poeta, y cantaba, como Ausonio, los jugueteos de Venus y su hijo. A pesar de llamarse cristiano, me ofrecía leche, frutas y legumbres, porque me creyó el espíritu de aquel paraje. Yo embellecía sus ocios con los trinos de mi flauta, y le inspiraba sueños felices. Indudablemente, los tranquilos galos no se interesaban mucho por Jehová y por su hijo. Aparecen, de pronto, en el horizonte, rojas hogueras, cuyas cenizas, arrastradas por el viento, cubren los calderos y los claros de nuestros bosques. Los campesinos conducen una larga fila de carretas, y apresuran la huida de sus rebaños. En todas las aldeas, álzanse gritos de espanto. Los burgundos. Se presenta un jinete lanza en ristre. Cubre su cuerpo con armadura de bronce claro, y su rojiza cabellera cae sobre sus hombros. Luego llegan otros dos. Más de 20 después, y detrás, miles y miles, adustos y sanguinarios. Acuchillan a los viejos y a los niños, violan a todas las mujeres, hasta a las abuelas. Mi amigo el galo y su joven liberta, riegan con su sangre los narcisos que bordan su tálamo. Los bárbaros incendian las basílicas, y asan bueyes enteros sobre el rescoldo. Rompen las ánforas, para sorber el vino mezclado con cieno, en las bodegas inundadas. Los acompañan sus mujeres, amontonadas y medio desnudas, en los carros de guerra. Cuando el Senado, las gentes de las ciudades, y los sacerdotes, agonizan entre llamas, los burgundos, borrachos, duermen bajo los pórticos del foro. Y 15 días después, sobre el umbral de su vivienda, uno de ellos sonríe al niño que la rubia esposa lleva en los brazos. Otro enciende su fragua, y forja el hierro, martilleándolo, cadenciosamente.
Otro canta entre sus compañeros reunidos a la sombra de una encina, las hazañas de los dioses y los héroes de su raza, y otros comercian con piedras del cielo, cuernos de Horus y amuletos. Los antiguos habitantes de la comarca recobran poco a poco su tranquilidad. Salen de los bosques donde se habían refugiado, y vuelven a levantar su cabaña incendiada, a arar su campo, a podar su viña. La vida se rehizo. Pero fue la época más desdichada que atravesó la humanidad. Los bárbaros invadieron el imperio. Sus costumbres eran brutales, y como alimentaban sentimientos de venganza y de codicia, se dejaron seducir por la redención de los pecados. La fábula de Jehová y de su Hijo les agradó, y la creyeron fácilmente, porque se la explicaban a aquellos romanos cuya sabiduría no dudaron, después de admirar sus artes y sus costumbres. ¡Qué dolor! No eran inteligentes los herederos de Grecia y de Roma. El saber se perdía. Llegó a considerarse un mérito extraordinario solfear en el coro, y los que recitaban de memoria versículos de la Biblia considerábanse prodigios. Aún había poetas, como hay siempre pájaros. Pero los pies de sus versos cojeaban. Los antiguos demonios, los espíritus protectores del hombre, despojados de sus glorias, perseguidos, inútiles, permanecían ocultos en las selvas, donde si alguna vez se mostraban a los hombres, era en figura terrible, para inspirarles respeto, bajo una piel roja, verde, o negra, con ojos torvos, enorme boca, provista de colmillos de jabalí, cuernos en la cabeza, una cola retorcida, y con frecuencia, un rostro humano en el vientre. Las ninfas eran hermosas, como siempre, y los bárbaros, ignorantes de los dulces nombres con que se las designaba en los tiempos antiguos, las llamaron hadas. Les atribuyeron un carácter veleidoso, y gustos pueriles. Las amaban, y las temían. Desposeídos y desatendidos, conservamos nuestra entereza, siempre risueños, bondadosos, y sin dejar de ser en aquellos tiempos crueles, los verdaderos amigos del hombre. Al advertir que los bárbaros se mostraban de día en día menos recelosos y menos feroces, resolvimos tratar con ellos, ingeniosamente ocultos bajo toda clase de apariencias. Los incitamos con 1000 precauciones y por tortuosos caminos, para que no reconociesen al viejo Jehová como Señor infalible, no respetasen ciegamente sus órdenes, y no temieran sus amenazas. A veces, empleábamos o utilizábamos los artificios de la magia. Sin cesar, les exhortábamos para que estudiaran la naturaleza, y descubriesen los vestigios de la sabiduría antigua. Los guerreros del norte, a pesar de su rudeza, conocían algunas artes mecánicas. Imaginaban combates en el cielo, humedecían sus ojos a los acordes de la arpa. Y tal vez su espíritu estuviese mejor dotado para nobles empresas que el de los galos y los romanos, cuyas tierras habían invadido. No sabían labrar la piedra, ni pulimentar los mármoles, pero servíanse de pórfidos y columnas traídos de Roma y de Ravenna. Los sellos que usaban sus jefes eran preciosas gemas, pulcramente grabadas por artistas griegos. Se valieron del ladrillo para construir muros de contención, ingeniosamente dispuestos, y lograron levantar iglesias bastante agradables, con las cornisas apoyadas en ménsulas, donde esculpían rostros feroces, y con pesados capiteles, donde varios monstruos se devoraban entre sí. Los instruimos en las letras y en las ciencias. Creyeron que un vicario de su Dios, llamado Herbert, nos vendió su alma cuando le dimos lecciones de física, de aritmética, de música. Transcurrían los siglos sin que perdieran su barbarie, las costumbres. El rigor y la crueldad eran habituales.
no satisfechos con la posesión espiritual, cuyos beneficios son tenues como el aire, los sucesores del estudioso Herbert aspiraron a la posesión de los cuerpos, y reclamaron la monarquía universal, con el derecho heredado de un pescador del lago Tiberíades. Uno de ellos imaginó que prevalecería sobre la rudeza del germano, sucesor de Augusto. Pero acabaron por transigir lo espiritual y lo temporal, para zarandear a los infelices oprimidos, por dos opuestos poderes. Aquellos pueblos se organizaban entre un horrible tumulto. Todo eran guerras, hambres y exterminios. Atribuían a su Dios las innumerables desdichas que los abrumaban, y le llamaban misericordioso, no por antífrasis, sino porque suponían mejor al que más duramente castiga. Entre tantas violencias, para dedicarme al estudio con tranquilidad, tomé una resolución que tal vez sorprenda y que, sin embargo, era muy prudente. Entre el Saona y los montes Charolais, donde pastan los bueyes, existe una colina con espesos bosques, por cuya falda corre un fresco arroyo que riega los prados. Alábase allí, un monasterio, famoso en toda la cristiandad. Oculté mis pezuñas cubierto con un hábito, y fui monje en aquella abadía, donde ya no tuve que temer a los enemigos ni a los amigos armados, tan molestos los unos como los otros. Al empezar de nuevo a vivir, se veía obligado el hombre a investigarlo todo. En una celda contigua a la mía, el hermano Lucas dedicábase a estudiar las costumbres de los animales, y averiguaba que la comadreja concibe sus crías por las orejas. Yo cogía en los campos hierbas medicinales para alivio de los enfermos, con los que, hasta entonces, se practicaba un tratamiento místico. Se les hacía tocar las reliquias de los santos para que sanasen milagrosamente. Hubo en aquel monasterio algunos demonios como yo a los cuales reconocí por sus pezuñas y por sus palabras afectuosas. Reunimos nuestros esfuerzos, para pulir la tosca inteligencia de los monjes. Mientras a la sombra de los muros abaciales jugaban los chicuelos a las 3 en raya, entreteníanse nuestros religiosos en otro juego pueril que me divertía tanto como a ellos, porque todos hemos de matar el tiempo. Y no es otro, si lo meditamos en calma, el objeto único de la vida. Era el nuestro un juego de palabras que aguzaba nuestras inteligencias, a la vez sutiles y toscas. Enardecía las escuelas y turbaba a toda la cristiandad. Formábamos dos partidos, uno de los cuales sostenía que antes de haber manzanas hubo la manzana, que antes de haber papagayos hubo el papagayo, que antes de que existieran monjes disolutos y glotones existían el monje, la disolución y la glotonería, que antes de existir pies y culos, el puntapié en el culo residía eternamente en el seno de Dios. Pero el otro partido respondía que, por el contrario, las manzanas dieron al hombre la idea de la manzana, los papagayos la idea del papagayo, los monjes la idea del monje glotón y disoluto, y que solo existió el puntapié en el culo después de ser, efectivamente, dado y recibido. Acalorados unos y otros, confiaban su razón a la fortaleza de los puños. Yo pertenecía al segundo partido, por suponerlo más conforme a la inteligencia humana, y precisamente fue condenado por el concilio de Soissons. Entretanto, no satisfechos de luchar entre sí, vasallo contra señor y señor contra vasallo, los feudales decidieron ir a Oriente en son de guerra, con el propósito, según decían, si no recuerdo mal, de rescatar el sepulcro del Hijo de Dios. Eso decían. Pero su carácter codicioso y aventurero excitábalos a buscar en tierras lejanas, mujeres, esclavos, oro, incienso y mirra. Tales empresas, como ya sabéis todos, resultaron desastrosas.
Pero nuestros rudos compatriotas aprendieron así los oficios, las artes orientales, y el gusto de la suntuosidad. Desde entonces nos fue menos difícil conseguir que trabajaran. Los incitamos a imaginar invenciones y descubrimientos. Construimos iglesias de maravillosa arquitectura, con arcos audazmente apuntados, ventanas ojivales, elevadas torres, múltiples campanarios, agujas atrevidas, que perforaban el cielo de Jehová, y le ofrecían con las plegarias de los humildes, las imprecaciones de los soberbios. Así, en todo interveníamos. Uníase nuestro esfuerzo al esfuerzo humano, y era un espectáculo singular el que ofrecían hombres y demonios trabajando juntos en la catedral, serrando, puliendo, ensamblando las piedras, esculpiendo en los capiteles y en las cornisas, la ortiga, la zarza, el cardo, la madreselva y la fresa. Tallando rostros de vírgenes y de santos, y extrañas representaciones de serpientes, de pescados con cabeza de asno, de monos que se rascaban las nalgas. Todos aplicábamos nuestras aptitudes y nuestra condición, severa, juguetona, sublime, grotesca, humilde o audaz para formar en conjunto una cacofonía armoniosa, un cántico espléndido de alegría y de dolor, una Babel triunfante. Instigados por nosotros, los cinceladores, los orífices, los esmaltadores, realizaron maravillas, y todas las artes suntuarias florecieron a la vez: sedas de León, tapices de Arras, lienzos de Reims, paños de Rouen. Los astutos mercaderes, que acudían a las ferias en sus cabalgaduras, llevaban piezas de terciopelo y de brocado, galones, cintas bordadas, joyas, vajillas de plata, libros mimados. Sobre tablados que se alzaban en las iglesias y en las plazas públicas, gentes de buen humor representaron, según su leal saber y entender, los misterios del cielo, de la tierra y del infierno. Las mujeres adornábanse con lujosos atavíos, y hablaban de amor. Bajo el cielo primaveral y azul, sentían los nobles y los villanos, el ansia de retozar en las praderas floridas. El violinista templaba las cuerdas de su instrumento. Señoras, caballeros y doncellas burgueses y burguesas, lugareños y mozas, cogidos de la mano, empezaban a bailar. Pero de pronto, la guerra, el hambre, la peste, entraron en el corro, y la muerte arrancó el violín, de manos del músico, para dirigir la danza. El incendio devoraba las aldeas y los santuarios. Los guerreros colgaban de una encina, en las encrucijadas, a los campesinos que no podían pagar el rescate, y ataban al tronco las mujeres embarazadas para que de noche los hambrientos lobos devorasen el fruto de su vientre. Los infelices enloquecían. A veces, en plena paz y en tranquilidad completa, surgía de pronto un incomprensible terror. Abandonaban sus hogares y corrían en tropel, casi desnudos. Torturábanse con garfios de hierro, y cantaban: Yo no acuso a Jehová ni a su Hijo, de tantos males. Muchas desdichas se fraguaron lejos de él y contra él. Pero donde reconozco la idea del Dios misericordioso, como le llamaban, es en la costumbre instituida por sus vicarios, y aceptada por toda la cristiandad, de quemar, entre tañidos de campanas y cánticos litúrgicos, a los hombres y a las mujeres que, instruidos por los demonios, profesaban acerca de Dios, opiniones particulares.